Wilberger está trabajando en el hospital italiano con gran expectativa porque Jorge vuelve lamentablemente al quirófano. Paula, panorama por ahí, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es la segunda intervención después de la de ayer por isquemia intestinal. Y lo que decía Elba, no es una operación menor, tiene muchos nervios por esta intervención, pero según los médicos, los profesionales que lo atienden, hay posibilidades médicas. Obviamente es una mujer de fe y está esperando el milagro, ella lo decía. Y con respecto a esta interna familiar, porque fue, hay que decirlo, que para destacar cómo habló tan extendidamente, cómo se paró y contestó nuestras preguntas, muy diferente al resto de los días anteriores en los que era muy escueta, había que realmente repreguntarle mucho y era una situación muy incómoda. Hoy no, hoy nos dedicó bastante de su tiempo antes de ingresar al hospital para poder hablar con los médicos y que los médicos le comuniquen el horario de la intervención y demás. Con lo cual ahora hay que esperar. Jorge es un gladiador, lo dijo varias veces. Y con respecto a la pelea que hay, a la interna familiar, bueno, la primera vez también que la escuchamos decir esto ha sido de un salvajismo total, ¿no? No me gusta el nivel de violencia al que llegó todo esto, pero es momento ahora de no generar más discordia. Exacto, dame un segundito, vamos a estar minuto a minuto siguiendo todo lo que pasa en el hospital italiano. Doctor Cicero, ¿por qué doble operación en dos etapas? Porque Pamela dialogó con usted el día que Jorge fue sometido a la primera intervención, pasó una buena noche, no tuvo fiebre, hubo un día como de impas y hoy vuelve al quirófano. Fernando, ¿nos explica médicamente qué significa esto, por favor? Bueno, haciendo una síntesis, la isquemia intestinal aguda, o sea, la falta de sangre del intestino, es lo mismo que la falta de sangre en el corazón. El corazón se infarta y el paciente se puede morir. El intestino se infarta y el paciente se puede morir. La gran diferencia es que el intestino nos da tiempo. ¿Por qué? Porque la parte que se murió del intestino se recorta y se vuelve a conectar parte sana. Entonces, la gran diferencia entre el infarto de miocardio y el infarto de otro órgano, en este caso el intestino, que nos da tiempo. Pero ¿cuál es el problema o la complicación del infarto intestinal? Que adentro del intestino hay bacterias, estimado. Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos que hacer una limpieza extrema, pero la unión entre la porción de intestino que sí está vital tiene que pegar de alguna manera. Tiene que soldar, se tiene que unir. Y la única manera, de que suelte es biológicamente a través del propio paciente. Qué difícil, ¿no? O sea, no tenemos el pegamento biológico. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo una isquemia intestinal, se operó, se revisó el intestino con vida y el intestino infartado. Todo el que está infartado hay que sacarlo. Se saca. No se puede dejar. ¿Por qué? Porque la pared del intestino, cuando está muerta, se perfora. Entonces las bacterias de adentro del intestino pasan a la cavidad abdominal o pasan a la sangre. Entonces, ¿por qué le hacen? Nosotros le llamamos second loop. Se hace una segunda intervención y en este caso es para certificar que no se volvió a plantear que más intestino se necrosó, que más intestino se perdió y que la unión está bien. Unida. Por eso le hacen le hacen una segunda intervención. Doctor, le hago una consulta. Ayer, el primer parte médico que se metió de Jorge Lanata, luego de la primera operación, que él había dicho que había pasado la noche bien, sin fiebre, decía el parte en el final, reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar condiciones generales de abdomen e intestino. Está mencionando dos órganos. Entiendo que el cuadro obviamente es muy complejo. Digo, ¿podría este cuadro haber afectado otros órganos más allá del abdomen y el intestino? ¿Qué tipo de medicación se utiliza en estos casos? Perfecto. El abdomen no es un órgano, es como una caja que contiene al intestino, al hígado, al páncreas, a los riñones, ¿se entiende? Es una caja. Entonces, el problema es que esa caja adentro no tiene divisiones. Entonces, si yo tengo un problema, ustedes lo van a entender fácilmente, una colecistitis aguda, la inflamación de la vesícula por las piedritas. Si se rompe la vesícula, también se afecta el exactamente. Entonces,
La cavidad abdominal, lamentablemente, no está tabicada órgano por órgano. Los riñones están un poquito alejados, pero el resto no. Entonces, cualquier cosa que le pase a cualquier órgano del abdomen, directa o indirectamente afecta a los otros. Pero la pregunta concreta, ¿qué pasa con la isquemia intestinal, la necrosis del intestino? Que el paciente lamentablemente se pone tóxico, porque las bacterias, aparte de generar inflamación por el mismo hecho de ser bacterias, generan tóxicos. Y esos tóxicos lo que hacen es alterar todo el funcionamiento de las membranas. Sodio, potasio, cloro, calcio. Y entonces ahí sí, se afecta el corazón, se afecta el cerebro. ¿Se entiende? Sí, la infección intestinal de per se es controlable, pero cuando se disemina es un proceso grave. Exacto. Ahora, doctor, muchas veces cuando se evalúa a una persona antes de ingresar al quirófano, y me ha sucedido con familiares mayores, que dicen, mirá, es más riesgo ingresarlo al quirófano y busquemos alguna vía alternativa. En este caso, en la afección que tiene Jorge Lanata, y todos sabemos cuál es el cuadro general de Jorge Lanata, ¿el riesgo vale la pena correrlo? ¿Hay medidas alternativas que no sea una operación? Muy buena su pregunta. Dos cosas. La isquemia intestinal aguda es una emergencia médica. No importa cómo está el paciente. Segundo tema. Si no se opera de la isquemia intestinal, se muere sí o sí. O sea que lamentablemente, aunque el riesgo sea tremendo, se tiene que asumir el riesgo. Claro. Ahora, si usted me dice, aparte de estar ventilado, tiene cualquier cantidad de drogas que le hacen movilizar el corazón y encima no responde, no, entonces sí, obviamente, pero me parece que lo que se demuestra hasta ahora, que como decimos los médicos, tiene tela. Claro. Todavía tiene, digamos, para asumir un riesgo muy grande. Yo le digo sinceramente como médico. Esto es bravo. Y aparte porque, porque aparte la verdad que tengo un respeto, un aprecio. Las veces que me ha entrevistado el señor Lanata es un fenómeno, la verdad que es un fenómeno. Pero la verdad que está en una situación extremadamente delicada. Muy delicada, Doctor, muy delicada. Sí, en este momento, lamentablemente, yo creo que la gente del italiano está haciendo lo posible, lo imposible. Y yo, diríamos, en medicina, lamentablemente, yo no pienso en milagros. Pienso que hay un organismo que tiene un problema médico y biológicamente trata de sobrevivir a ese tema. Claro. Exacto, de pelearla. Y un sistema médico que en este caso no es propaganda al italiano, pero el italiano es un lugar, hay varios lugares del mismo nivel. De primerísima. Exacto, o sea, yo creo que están haciendo lo imposible, pero les vuelvo a repetir, me parece que en este momento el señor Lanata está en una situación crítica. Muy compleja. Justamente muy compleja. por eso le preguntaba, se habla de riesgo, el estado de Lanata es delicado, es grave. Él había empezado a hacer un tratamiento de neurorehabilitación, salió 2 veces de la clínica Santa Catalina para ingresar al italiano y bueno, es la segunda operación. Digo, ¿cuál es el tiempo prudencial para, en caso de que se recupere favorablemente, volver a ingresar al paciente a la clínica de rehabilitación? ¿Cuáles son los riesgos, los pros y los contras? O los tiempos también, ¿no? Yo le hago una pregunta medio serio, medio, ¿qué va a comer en Navidad y Año Nuevo? ¿Qué va a comer usted, Canosa? No sé, pasado. No, es adelantarnos mucho a algo que no sabemos. En este momento, no, es cierto, la pregunta, ¿sabe por qué? Pues yo creo que toda la gente tiene esa buena predisposición a decir, bueno, va a salir adelante, ¿cómo sigue esto? A mí me parece que en este momento se está viendo hora por hora. Calcúlenle que las próximas 12 horas son críticas y las próximas 12 horas después son críticas. O sea que la evolución de este paciente en esta situación médica es casi, digamos, diaria, y del día hay que dividirlo en 2. Exacto, ¿por qué? Porque exacto. Entró a quirófano, ¿cómo salió del quirófano? Vamos a verlo tarde-noche, cómo evoluciona postquirúrgicamente. Vamos a verlo mañana, a ver cómo está, digamos, la cirugía abdominal y aparte ahí sí, como decía la señora Canosa, el resto de su cuerpo,
que también está súper golpeado, ¿no? Lo entendemos, Exacto, está respirado Sí. la Nata, está respirado, tiene un trasplante renal, acuérdense, ¿no? Sí. Bueno, vamos a quedarnos con lo que nos contó. Siempre Fernando es muy claro. Vamos a esperar la salida del quirófano. Jorge está en estos momentos ahí por la segunda intervención. Cualquier cosa lo molestamos, doctor querido. Gracias, doctor Sichero. No, gusto enorme, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y como siempre dicen, hay que tener fe. Exactamente. Hay que tener fe porque la medicina está haciendo lo imposible y hasta ahora parece que la Nata, como dijo la señora, es un gladiador. Un gladiador, peleándola. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un gusto enorme.